Vamos a la palabra de Dios. Nos hace falta una parte del tema acerca de cómo predicar el evangelio, pero como hoy se celebra específicamente el día de resurrección, entonces vamos a dejar el tema para la próxima y vamos a hablar de algún aspecto que tiene que ver con la resurrección. No vamos a tomar la resurrección como hecho simplemente narrado en la Biblia, sino que vamos a hablar de algunas evidencias históricas comprobables que están en la Biblia y que la historia puede comprobar y que nos dicen que es verdad que Cristo resucitó. Porque es que por ahí andan muchos poniendo en duda, ¿no? Los unos porque son gnósticos, dicen que es que Jesucristo parecía hombre, pero que no era realmente hombre, que no era humano. Los masones que dicen que era simplemente un profeta, que grande, que tal vez el más grande, uno de los más grandes. Pero la cristiandad sabe y debe saber, hermanos, y no debe poner nunca en duda, que Cristo resucitó. Y como resucitó, vive, porque tiene el secreto de vida en sus manos. Venció la muerte no tiene potestad sobre él. Luego entonces nosotros no estamos perdidos. Vamos a leer entonces en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 3 al 9. No fue coincidencia, pero no nos pusimos de acuerdo con los hermanos para que tomaran estos pasajes hoy, el hermano Alberto. Tampoco fue coincidencia, es el Señor. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 3 al 9. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, no son en suma unos con otros, a la vez, más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Señor, gracias por tu palabra, porque nos concedes escudriñarla y ver y predicar y anunciar que Cristo resucitó y que es un hecho comprobable, histórico, que ninguno puede negar. Que quien lo niega es porque tomó una decisión necia de negarlo, porque los hechos son comprobables. Gracias por abrir nuestros oídos, ayúdanos a entender cómo es que tu palabra es histórica y se puede ver a través de la historia de la humanidad y comprobar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amados, nadie es realmente cristiano a no ser que reciba por la fe lo que Cristo hizo en su favor por medio de su vida, es decir, la vida de Cristo, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Y tome en cuenta los 4 aspectos que mencioné: la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión al cielo, lo cual es el sello de su victoria. Porque cuando Cristo llega al cielo, las puertas del cielo se abren para él. No se las abrió el Padre, se abrieron porque el cielo obedeció al que venció. Y estamos hablando del hombre que venció. Nadie es realmente cristiano a no ser que reciba estas cosas por fe, como su única alternativa para también tener abiertas las puertas del cielo. Y hoy la cristiandad celebra uno de los más grandes hechos de la historia de la humanidad. Y vamos a referirnos a uno de los 4, la resurrección de Cristo. Es que estos 4 hechos son las cosas más grandes que han ocurrido en la historia de la humanidad. La encarnación del Señor, de Dios,
en un hombre, en su Hijo hecho hombre, y darnos a nosotros la bendición de no estar perdidos. Y si alguno aquí lo está, pues no tiene por qué irse perdido, porque puede esta mañana rehacer su comunión con Dios, que fue perdida en la caída del Edén, y que la puede rehacer por Cristo y vivir en vida nueva y ser aceptado en el cielo del Padre. Ahora, si alguien pudiera probar que una de estas 4 cosas de Jesús no es verdad, digo, si alguien pudiera, no dije puede, porque sé que no va a poder, pero si alguien pudiera, es una posibilidad de que si alguien pudiera probar que una de estas 4 cosas que mencioné de Jesús no es verdad, entonces el evangelio sería simplemente una farsa. Perdería todo sentido y todo valor, y los creyentes caeríamos en la peor de las desgracias, porque estaríamos perdidos eternamente y condenados al infierno por el justo juicio de Dios. Porque Dios no puede rebajarle el pecado a nadie, y no se lo puede rebajar porque Él es santo. Y como es santo, tiene que castigar todo pecado. Por eso es que usted ni yo vamos al cielo porque hagamos cosas buenas, sino porque alguien pagó lo que no podíamos pagar. Y que si usted recibe por fe la bendición de esa redención, entonces usted es salvo. Pero dije que si alguien pudiera probar una de estas 4 cosas, nosotros estaríamos perdidos y el evangelio sería una farsa. Pero resulta que hay testigos de hechos innegables, y estos testigos de estos hechos dan fe de que en verdad Cristo resucitó y vive, está vivo. Ahora, que testigos hayan visto con sus ojos los hechos que se aclaran en el juicio de un tribunal, esto es vital para ejecutar un juicio verdadero y una sentencia justa. Bueno, hoy nos confundimos tanto porque es que hoy está de moda que los testigos mienten, y en Colombia y en cualquier parte del mundo tristemente es legal mentir. ¿Saben qué es legal mentir en Colombia? Porque una persona puede decir algo delante del juez y luego retractarse y no pasa nada, simplemente cambió su versión. Y hasta le dan una cosa que se llama la oportunidad, ¿cómo se llama, hermanos abogados? Principio de oportunidad, ¿no? Que diga la verdad, puede retractarse lo que dijo y no ha pasado nada. Delante de Dios sí pasa algo, porque el que miente es culpable de juicio, y si es culpable de juicio debe ser castigado, y el único castigo justo para quien peca contra Dios es el infierno eterno. Pero que testigos hayan visto con sus ojos hechos, esto es básico para que un juicio sea verdadero y la sentencia sea justa. Y aquí en este pasaje que leímos, el apóstol Pablo acude a toda evidencia. Bueno, téngalo por seguro que él no mencionó a todos los que vieron al Señor, pero hizo un resumen suficiente para dejar evidencia de que Cristo había resucitado. Y en este caso el apóstol Pablo entonces acude a testigos oculares para demostrar que la resurrección de Cristo no se puede cuestionar. Y lo hace porque la veracidad de la resurrección resulta ser un hecho indispensable para nuestra fe, pero gracias a Dios innegable para la historia. Como dije al principio, sin la resurrección estaríamos perdidos, pero gracias a Dios la historia puede probar que la resurrección es un hecho real. Y esta mañana nos proponemos ver algunos aspectos de por qué no se puede negar la resurrección. Pablo sostiene que la versión de muchos testigos sobre la resurrección de Cristo es coherente, porque todas concuerdan totalmente. Cuando Pablo los trae es porque encuentra que concuerdan. Pero vamos a hacer aquí un poquito nosotros de fiscales y vamos a preguntarnos, ¿cómo sabemos que estos testigos que trae Pablo no mentían?
Bueno, el testimonio de cada uno es coherente con el de los demás y Pablo hace alusión a esto. Y además todos estuvieron dispuestos, y esto es para que usted tenga tranquilidad y yo también. Todos estuvieron dispuestos a padecer sufrimientos y aún a morir por sostener que Cristo resucitó y que cambió su vida. Lo repito, ¿cómo sabemos que no mentían? Bueno, estas personas que sostuvieron el testimonio de la resurrección estuvieron dispuestos a morir, y de hecho la mayoría murieron por causa de sostener, de predicar que Cristo resucitó. Dieron su vida para llevar la buena nueva al mundo acerca de la resurrección de Cristo y el perdón de nuestros pecados, recibiendo ellos y nosotros por fe las obras de Cristo como nuestra única carta de presentación ante el Padre justo, a fin de no ser condenados al castigo eterno por pecar contra Dios. Repito, estos testigos estuvieron dispuestos a morir por sostener que Cristo había resucitado, y la mayoría de ellos murieron por ello. Eso nos dice que decían la verdad. Toda esta lista de testigos mantuvo su versión de los hechos sobre la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, aún al precio de ser sacrificados por el fanatismo religioso de aquella época. Otro aspecto, los opositores de Cristo y del Evangelio, ese Evangelio que luego predicaron los apóstoles y la iglesia del primer siglo, la iglesia que fue tan perseguida por hablar de Cristo, que fueron muertos por hablar de Cristo, los opositores a ellos y al Evangelio nunca pudieron presentar el cadáver de Cristo como evidencia para desmentir el testimonio de los apóstoles y los demás testigos de la resurrección. Nunca pudieron decir, aquí está el cadáver. Además, los religiosos fanáticos habían pedido a Pilato una fuerte custodia en la tumba, porque como él anunció que resucitaría, ellos dijeron, tal vez sus discípulos vengan de noche y roben el cadáver para luego sostener que Cristo ha resucitado. Y Pilato les hizo caso. Pilato puso una guardia como si estuvieran custodiando al peor de los delincuentes del mundo para custodiar un muerto. De esta forma, él les aseguraba que no se cumplía el temor de los religiosos. Pero ¿saben qué pasó? La tumba apareció vacía y sigue vacía. La gloria sea para nuestro Señor, porque Él resucitó. Eso no se puede negar. Hay un hecho inexplicable. Los soldados llegaron, contaron la historia, y luego los jefes del gobierno y de los religiosos salieron diciendo, es que los discípulos robaron el cuerpo mientras los soldados dormían. Bueno, esa fue la historia que los religiosos le dijeron a los soldados que contaran. Y los soldados dijeron, pero es que nos matan por no cumplir con nuestro deber. Y los sacerdotes dijeron, no se preocupen, nosotros nos encargamos de eso para que no los maten. Pero históricamente, para usted y para mí, ¿cómo se explica que los soldados de la guardia no fueron condenados a muerte, no fueron ejecutados por decir que se habían dejado robar el cadáver de Cristo? ¿Cómo se explica que no los maten? Recuerda que la reina Esther no podía entrar a la presencia de su esposo si no era invitada porque la ejecutaban. ¿Qué creen que le pasaría a un soldado que le dijera a su jefe, dejé que robaran el cuerpo de Jesús? Indudablemente lo ejecutaban. Era el precio de no hacer bien su trabajo. Los testigos afirman que fueron sobornados. Bueno, eso lo dice la Biblia por el testimonio de los testigos, que fueron sobornados para decir que los discípulos robaron el cadáver. Este soborno lo hicieron los religiosos, los sacerdotes. Hermanos, cualquier parecido con la religiosidad de hoy no es coincidencia.
Los religiosos fanáticos están dispuestos a matar para imponer sus creencias, pero los verdaderos siervos de Dios están dispuestos a morir por su fe. Estas pruebas en suma dan una evidencia histórica clara. Cristo resucitó y cualquier tribunal de la época hubiera sentenciado así: Cristo resucitó. A no ser porque los religiosos se confabularon para negar el hecho y afirmar lo contrario, y fueron capaces de convencer a la autoridad civil para hacerlo. ¿Recuerdan qué le decían a Pilato? Si no condenas a Jesús, no eres amigo de César. Y resulta que Pilato tenía un problema, estaba mal con César, por un problema de unas revueltas que no había sabido controlar y unos muertos que no se podían justificar. Así que Pilato estaba en la cuerda floja. Y entonces cuando los religiosos le proponen inventemos una historia, Pilato acepta. O las autoridades civiles aceptan. ¿Ven lo fácil que es manipular a la autoridad? Cualquier parecido con los gobiernos que hemos visto en Colombia desde que nacimos hasta el que tenemos hoy, porque no salvo ninguno, no es coincidencia. Todos se corrompen porque el dinero corrompe. Pero veamos, hermanos, los testigos oculares de la resurrección y por qué creer la versión que ellos dieron. ¿Por qué creer a cada uno de los que mencionó aquí el apóstol Pablo en este pasaje? Bueno, el versículo 5 dice, y que apareció a Cefas, y después, ¿a cuántos? A los 12. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces el primer aspecto que vamos a mencionar es Cristo resucitado se apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? El apóstol Pedro. Ese era su nombre. Su nombre en arameo era Cefas. Su nombre en hebreo era Simón. Y su nombre en griego era Pedro. Se apareció a Cefas, es decir, se apareció al apóstol Pedro. Veamos entonces al apóstol Pedro. ¿Por qué creerle a Pedro? Hermanos, humanamente no hay explicación lógica para el cambio tan radical ocurrido en la vida del apóstol Pedro. No fue al principio del ministerio de Cristo, fue al final del ministerio de Cristo, cuando Cristo estaba a punto de morir, que Pedro era todavía un hombre lleno de miedo, al punto de jurar que no conocía a Jesús porque tuvo miedo de morir, después de que dijo que si era posible iría por él a la muerte. Pero cuando vio la espada cerquita, cuando vio la cruz cerquita, entonces dijo, no, yo no lo conozco. Ese es el Pedro que conocimos aún siendo uno de los 12. Además, cuando Cristo muere y cuando Cristo es sepultado, Pedro da reversa en su vida y vuelve a su oficio antiguo de pescador, al negocio de la pesca. Y esto no le quepa en duda, Pedro lo hizo porque pensó que sus 3 años siguiendo al maestro habían sido un fracaso. Pedro no da reversa porque entonces voy a matar la tristeza por allí. No, Pedro da reversa porque siente que matando al maestro ellos se quedaron sin camino. Creyó que con la muerte de Jesús todo su discurso había llegado al fin y que era otro fracasado más intentando liberar a Israel de su opresión. Y estamos hablando de esto cuando Cristo ya había sido sepultado. Pero apenas unos días después, si leemos los primeros capítulos de Hechos, ese Pedro miedoso, con sentimientos de fracaso, desaparece
y se levanta un Pedro totalmente transformado, lleno de fe. De hecho, ese proceso ocurrió por allá cuando Jesucristo lo encontró pescando. Le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan? No voy a detenerme allí porque me alargaría y no quiero tenerlos aquí hasta tarde. Pero ese proceso ocurrió cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Entonces ve y haz lo que yo te dije que ibas a hacer. Apacienta mis corderos, porque no te llamé para ser pescador en el lago, sino para ser pescador de hombres. Ese Pedro desaparece, aparece un hombre lleno de fe, lleno de valor, incluso lleno de poder. La gente llevaban enfermos y los ponían por donde pasaba la sombra de Pedro y los enfermos eran sanados. Ese no es el Pedro que cortó la oreja de Malco. Ese no es el Pedro que negó a Jesús. Ese es otro Pedro, y habían pasado apenas unos días, poco más de un mes tal vez. Estaba dispuesto a dar su vida por predicar a Cristo resucitado. Y de hecho, Pedro fue crucificado por causa del Evangelio. Esa es una evidencia de que Pedro no miente. ¿Qué le pasó a Pedro que lo hizo cambiar de opinión? Su vida fue transformada. ¿Por qué su vida fue transformada? Porque vio al Cristo resucitado. Yo quiero preguntarle, ¿ahora sí le cree a Pedro? Es que a veces nos cuesta creer. Viene cualquier charlatán y es capaz de poner en duda la fe de muchos creyentes por falta de fundamento. Segundo, llamemos a otro testigo a ver qué vemos de otro testigo. En el mismo versículo 5, después se apareció ¿a quiénes? A los 12. Cuando dice se apareció a los 12, está diciendo se apareció a los apóstoles. Hoy hay muchos hermanos, y los hubo entonces, de personas que se ponen a jugar en el lugar del fiscal para desbaratar el testimonio de los testigos. Pero esa pretensión no es coherente con los hechos, porque no es posible que un grupo de hombres desalentados, estoy hablando de los 12, no es posible que un grupo de hombres desalentados por la muerte de su maestro, de hecho Pedro dio reversa, y cuando dijo Pedro voy a pescar, ¿qué dijeron unos cuantos? Nosotros también. ¿Cómo es posible que un grupo de personas desalentadas que salieron huyendo cuando capturaron a su maestro, que estaban temerosos de correr la misma suerte, cómo es posible que estas personas que se habían escondido tuvieran el valor de burlar la temible guardia romana que pusieron sobre la tumba para que los apóstoles no se robaran el cadáver? Y fueran y robaran el cadáver como dijeron los sacerdotes. ¿Cómo es posible esto? Pero además, ¿cómo es posible que estos 12 estuvieran dispuestos a ser sacrificados por sostener lo que para los religiosos y para los escépticos es una mentira? Hermanos, verlos dispuestos a morir, y de hecho murieron por ello, es coherente con que lo que dicen es verdad. Además, el sostenerse en la versión es coherente también con ese alto nivel de moralidad que ellos exhibieron y que no tenían antes. ¿Recuerdan que Juan y Jacobo estaban peleando por quiénes eran los más importantes en el reino de los cielos? Pero después no estaban peleando por lugares de privilegio, estaban gozosos de morir por la causa de Cristo. Eso dice que su testimonio es verdadero. Hermanos, el nivel de moralidad que exhibieron, el estar dispuestos a morir por sostener la resurrección de Cristo, esto es coherente con que decían la verdad y no con que sostenían una mentira. Recordemos que todos fueron sacrificados excepto el apóstol Juan. Fue el único que no fue sacrificado. ¿Pero qué le hicieron? Lo lanzaron a una isla desierta para que muriera de hambre y de sed.
Así que la suerte de él tampoco fue la más deliciosa. No era una isla paraíso, era una isla desierta. ¿Cómo creer que mentían? Con todo respeto, hermanos, usted y yo mentimos para evitar una condena, no para ganar una condena. Y si usted y yo lo hacemos así, Dios tenga misericordia para que no lo hagamos. Pero si el hombre es capaz de mentir para evitar una condena y no para ganar una condena, sino acuérdese cuando su mamá los esperaba en la casa con la correa atrás y le decían yo no fui. ¿Por qué lo hacíamos? Para evitar una condena, ¿cierto? Si se miente para evitar una condena, no para ganarla, entonces ¿cómo pensar que ellos mentían para ganarse una condena de muerte? La única razón es que estaban enfrentando la verdad y estuvieron dispuestos a morir por ella. La única razón de que alguien muera es por la verdad, nunca por una mentira. Número 3, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Más de 500 hermanos a la vez. Una vez escuché que alguien dijo, ¿y qué tal que fuera una ilusión óptica? Porque cuando Colón venía para América, él cada rato decía tierra y resulta que eran ilusiones. Hermanos, una ilusión óptica la puede tener alguien con hambre como Colón. Pero más de 500 personas a la vez. No. Además, el apóstol Pablo, para ser más certero, dice, además muchos están vivos. Vaya, les preguntan a ver qué fue lo que vieron. Pregúnteles. Indaguen sobre el testimonio de ellos para que verifiquen que es verdad. Número 4. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Versículo 7 del pasaje que leímos. Hermanos, ¿por qué trae el apóstol Pablo como valioso el testimonio de Jacobo? Creo que tiene una razón. Jacobo era el hermano del Señor. El Santiago, hermano de Jesús. ¿Y por qué es coherente? Porque durante el ministerio de Jesús, recuerden que sus hermanos, ¿qué? ¿Qué pasaba con los hermanos de Jesús durante su ministerio? No le creían. No le creían. Y no piensen que Jacobo era la excepción. No. Ellos no le creían. Durante el ministerio de Jesús, Jacobo no creía en Cristo. Pero escúchenme en esto, después de la resurrección de Cristo, Jacobo, el mismo Santiago, escribió una carta, ¿no? La carta de Santiago. Fue uno de los líderes más importantes de la primera iglesia. Y también fue llevado al martirio por su fe. Jesús podía ser su hermano, pero Jacobo no se iba a hacer matar por una mentira, menos cuando él mismo no creía en su hermano. ¿Cómo pasó Jacobo de ser incrédulo a ser muerto en martirio por la fe? Solo es posible si es verdad que vio al Cristo resucitado. ¿Cómo llegó a dejar de verlo como su hermano? Porque ustedes que tienen hermanos y que tuvieron hermanos saben cómo se tratan los hermanos en la casa. Si algo, los hermanos es que cuando le caen encima a uno son crueles. ¿Cómo Jacobo pasó de verlo como su hermano para verlo como su Salvador? Recuerde que Cristo mismo dijo, ningún profeta es honrado en su propia tierra. Pero Jacobo se hizo matar
por defender que su hermano era el Cristo, después de que él mismo lo negaba. ¿No les parece que vale la pena creer a su testimonio? ¿Cómo Jacobo llegó a creer que en su hermanito era Dios encarnado, el Salvador? Solo porque vio a Cristo resucitado. Bueno, y veamos el último testimonio, el del mismo apóstol Pablo. Número 5 entonces. Número 5, Cristo resucitado se apareció a Saulo, y vamos a llamarlo el enemigo de la iglesia. Versículos 8 y 9. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Saben que el nombre Pablo, que él se puso después, se llamaba Saulo? Se hizo llamar Pablo. ¿Alguien recuerda qué significa Pablo? Pequeño. Pablo significa pequeño. Después, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más Pablo de todos los apóstoles. Soy el más pequeño de todos los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué razón? Porque perseguí a la iglesia. Nosotros sabemos que en verdad fue el más grande. Pero él decía, soy el más pequeño. Eso es una vida transformada, de hecho. Ya es una muestra de una vida transformada. En los primeros años de la cristiandad, Saulo de Tarso fue uno de los más crueles perseguidores de la iglesia. De hecho, cuando Esteban fue muerto por su fe, Saulo estaba allí viendo y disfrutando el martirio. Pablo era demasiado arrogante, nada que ver con ese Pablo que dice, no merezco ser llamado apóstol. Era demasiado arrogante por su religión. Ahora dice, me apareció a mí. Y note que no habla de una visión, sino de un encuentro cara a cara. Saulo forzaba a muchos cristianos para que maldijeran el nombre de Cristo. Ese era su trabajo, por su celo religioso. Pero ahora dice, me apareció a mí y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia. ¿Qué ocurrió para que Saulo de Tarso cambiara tan radicalmente su posición y dejara de perseguir cruelmente a la iglesia? ¿Qué hizo que se convirtiera en tan grande predicador y el más grande misionero del evangelio de todos los tiempos? ¿Qué pasó? Bueno, no voy a llevarlos al pasaje, pero se los voy a contar. En Hechos 9, él cuenta la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Él dice, palabras más, palabras menos. Yendo a Damasco, me apareció un resplandor de luz indescriptible y una voz del cielo me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Allí el Señor le dijo que perseguir la iglesia era perseguir al mismo Mesías. Y le dijo, Saulo, ese es el peor de los proyectos que usted puede emprender. Porque si persigues mi iglesia, me persigues a mí. Y es como si dieras puntapiés a un chuzo muy agudo. Saulo comprendió que no hacía daño a la iglesia, sino que se hacía daño a sí mismo. Eso, indudablemente, le pasó a Saulo. Saulo pregunta entonces, ¿quién eres, Señor? Y él le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en el versículo 20 del mismo capítulo 9 de Hechos, la Biblia relata que enseguida Saulo, ahora llamado Pablo, es un paréntesis que yo hago, enseguida Saulo predicaba a Cristo resucitado. Aleluya. Y murió por predicar a Cristo resucitado. Todos ellos y muchos más vieron a Cristo resucitado. Esa es una evidencia que usted y yo, la historia, ningún ateo puede desmentir. No, ni siquiera es correcto decir la palabra desmentir, puede negar. Por eso le pregunto con todo respeto a usted que está aquí y a usted que está allí en la pantalla, ¿qué está viendo usted ahora acerca del Cristo resucitado? Y le pregunto con todo respeto porque puede ser que siga inmerso en sus dudas o en su incredulidad. En sus dudas si alguien le ha sembrado dudas, o en su incredulidad si es un incrédulo.
O tal vez, como muchos de nosotros, ahora podemos ver que Cristo en verdad ha resucitado. Si por misericordia del Señor usted ya pudo verlo resucitado, no dude en seguir sus pasos. Él es su Salvador. Él vino a darle vida y vino a darle vida en abundancia. Yo quiero preguntarle una vez más, ¿quiere saber que desde ahora Cristo es su Salvador? Entonces cierre sus ojos y ore conmigo. Pida perdón por sus pecados. Pida perdón por haberle negado como lo hizo Pedro. Es que le negamos con nuestros hechos pecaminosos. Es que le negamos cuando desobedecemos su palabra. Es que le negamos cuando tenemos dudas. Es que le negamos cuando nos levantamos para preguntarle por qué me pasa a mí esto. Y ore conmigo así. Pido a la iglesia que también ore conmigo en voz alta para acompañar a quienes tal vez lo hagan hoy por primera o segunda vez, que hoy quieren reconciliarse con el Señor. Y diga conmigo: Señor, hoy comprendo el valor de la resurrección de Cristo. Y yo también quiero ver a Cristo resucitado. Y quiero vivir para honrar su nombre. Y si es necesario, morir por predicar su nombre. Y sostener mi fe en el Cristo resucitado y en su oferta de salvación. Perdóname, perdona mis pecados y dame la bendición de ser cada día un hijo tuyo y cada día mejor hijo tuyo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Un abrazo.